7 secretos del libro de Quirón, como tus heridas se transforman en sabiduría para siempre en una noche oscura y tormentosa, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento. Un grupo de amigos se reunió alrededor de una fogata, intrigados por los misterios que albergaba el viejo libro de Quirón. Los rumores decían que quien lo abriera, despertaría a las sombras del pasado, y aprendería a convertir su dolor en fuerza. Una extraña energía llenaba el aire, algo mágico, casi palpable. Cada página del libro crujía como si tuviera vida propia, y una sensación de inquietud se apoderaba de ellos. Uno de ellos, Clara, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sabían que hay secretos que pueden cambiar tu vida para siempre», dijo, con los ojos brillando de emoción y miedo. Todos la miraron, con la respiración entrecortada. El primer secreto revelado era sobre un guerrero que había sobrevivido a un ataque que lo dejó marcado de por vida, pero, en su sufrimiento, encontró una luz que le enseñó a sanar las heridas del alma. Pero había algo más, un precio a pagar por esa transformación. ¿Qué será? La tensión crecía mientras Clara relataba que Quirón, el centauro sanador, no solo enseñaba a sanar, sino que revelaba verdades oscuras de cada uno. Imagina tener que enfrentar tus propias sombras, tus fracasos, y convertirlos en lecciones. Los murmullos de asombro resonaban entre ellos, como ecos del pasado. Cada segundo se sentía crucial, como si el destino de sus propias historias estuviera entrelazado con las palabras del anciano libro. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo próximamente. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El viento soplaba más fuerte, como si impacientemente esperara que el grupo siguiera con su inquietante revelación. Clara, con un nudo en la garganta, estaba lista para compartir el segundo secreto. Pero en ese momento, una sombra oscura cruzó repentinamente el claro, helando la sangre de todos. ¿Qué o quién había sido? Era una señal de que el libro, aún latente con su magia, guardaba secretos más profundos y peligrosos de lo que imaginaban. La incertidumbre los mantuvo en vilo, tensionados, la noche prometía más sorpresas. ¿Cuál será el siguiente paso en esta travesía hacia lo desconocido? La sombra que cruzó el claro desapareció tan rápido como había llegado, pero el efecto en el grupo fue inmediato. Julia, la más temerosa del grupo, dejó escapar un grito ahogado, su rostro pálido iluminado por el fuego. Todos se miraron, los ojos muy abiertos, en busca de respuestas que no tenían. La tensión se sentía en el aire, tan densa que casi podían cortarla con un cuchillo. Clara, tratando de recuperar la calma, tomó aire profundo. No podemos dejarnos llevar por miedos. Recuerden, estamos aquí para descubrir los secretos del libro. Quizá ese fue solo el primer paso, dijo con un tono que intentaba ser seguro, aunque su voz temblaba. Marcelo, sentado al lado de ella, frunció el ceño. ¿Y si lo que el libro revela no es algo que podamos manejar? ¿Y si lo que despertamos es peor que lo que tenemos dentro? Sus palabras resonaron en el grupo como un eco perturbador. La preocupación llenaba el aire, pero la curiosidad prevalecía. Con un movimiento decidido, Clara abrió el libro una vez más. Las páginas se voltearon lentamente, como si fueran llevadas por un viento invisible. Se detuvieron ante un pasaje que parecía brillar débilmente, como si emanara una luz propia. Los demás se inclinaron hacia adelante, atraídos por la misteriosa aura. El segundo secreto, comenzó Clara, su voz apenas un susurro, habla de una anciana sabia que perdió a su hijo en una batalla.
En su dolor, se adentró en los bosques oscuros, donde encontró un círculo de piedras. Allí le prometieron que podría hablar con su hijo si estaba dispuesta a sacrificar algo valioso. Las miradas se intensificaron al recordar lo que cada uno había perdido. ¿Qué habría sacrificado?, murmuró Julia, el miedo y la intriga reflejándose en su rostro. Clara continuó, la anciana decidió arriesgar su cordura. Cuanto más se adentraba en el sacrificio, más se ofrecía a la oscuridad. Al final, pudo escuchar a su hijo, pero su corazón quedó marchito. Se dio cuenta de que había perdido su esencia a cambio de un consuelo momentáneo. La voz de Clara se quebró, y el grupo sintió el peso de esa historia en su propio ser. ¿Vale la pena perderse a uno mismo por intentar recuperar lo que ya no existe?, preguntó Marcelo. La pregunta flotó en el aire, y cada uno de ellos enfrentó sus propios demonios en silencio. De repente, un estruendo rompió el silencio de la noche. Algo crujió en el bosque cercano, un sonido profundo que resonó entre los árboles. El grupo se sobresaltó nuevamente, temblando, el corazón latiendo desbocado en sus pechos. Clara cerró el libro de golpe, y la fogata chisporroteó, lanzando pequeñas llamas al aire. No podemos quedarnos aquí. Algo oscuro se acerca, afirmó Clara, la adrenalina empujándola a actuar. A pesar del miedo, una voz en su interior le decía que seguir adelante era la única opción. Pero antes de que pudieran moverse, una presencia abundante y ominosa se acercó a ellos. Era como si los árboles se inclinaran, sus ramas extendiéndose hacia el grupo en un intento de alcanzar sus miedos más profundos. La fogata palpitaba, pareciendo advertir sobre el peligro que se avecinaba, y dentro de todos ellos, una pregunta surgió inevitablemente: ¿estaban listos para confrontar lo que había estado oculto en sus corazones? En medio de la oscuridad, una voz profunda resonó, no de los árboles, sino de la misma tierra. ¿Están listos para pagar el precio de sus secretos? El grupo se congeló. En lugar de respuesta, se escuchó una risa escalofriante que reverberó en el aire, haciendo que cada uno temiera el siguiente paso. El verdadero viaje apenas comenzaba. El ambiente se tornó irrespirable. Los árboles, con sus garras de ramas extendidas, parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando secretos antiguos en un dialecto que no comprendían. Julia, con el rostro aún marcado por el miedo, dio un paso atrás, tropezando con una piedra cubierta de musgo. Clara, con el corazón latiendo en sus oídos, extendió la mano hacia ella, mientras la risa resonaba más fuerte, pronunciando palabras que descolocaban el rostro de cada miembro del grupo. ¿Cuál es el verdadero precio que están dispuestos a pagar? La voz era un eco penetrante que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Era una pregunta que desnudaba sus dudas, sus anhelos ocultos, como si esa fuerza oscura conociera sus luces y sombras. Marcelo tragó saliva, intentando articular una respuesta. No. No sé de qué hablas, balbuceó, aunque sabía en el fondo que había algo que habían despertado. Algo que no podía ser ignorado. Ese libro contiene poderes antiguos, dijo Clara con firmeza, aunque por dentro sentía que su valor se desvanecía. No. No puede ser solo un cuento. Debemos seguir adelante, o perderemos más que solo el temor. Con determinación, Clara tomó el libro de nuevo, los ojos de todos fijos en las páginas desgastadas, e hizo que las llamas de la fogata crecieran con un chisporroteo, creando un rincón de luz. Vamos a encontrar las respuestas, dijo casi en un grito, tratando de ahogar el sonido ominoso del bosque. Busquemos el siguiente secreto. Las páginas giraron con un movimiento casi sobrenatural, deteniéndose en un pasaje que brilla intensamente. Clara leyó en voz alta, sus palabras resonando entre los ecos de la risa. El tercer secreto habla de un guerrero que, al perder toda esperanza, se adentró en la noche en busca de respuestas. Allí, encontró un espejo hecho de serpientes entrelazadas que le mostró no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Pero cada revelación venía con un costo.
¿Qué costo?, interrumpió Julia, su voz quebrada, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué debía sacrificar el guerrero? Clara continuó, con la voz temblorosa. Para ver su verdadero ser, tuvo que renunciar a uno de sus recuerdos más preciados. Algo que le dio fuerza pero que también lo hizo vulnerable. Ese deseo de verdad se convirtió en su perdición. La atmósfera se tornó más pesada, como si cada uno de ellos comenzara a sentir el tirón de sus propios recuerdos. Julia cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a fluir. Recordó a su madre, a quien había prometido no olvidar, a pesar de la distancia que el dolor había creado entre ellas. Marcelo, que había permanecido al margen, ahora presionó los labios en una línea firme. No estoy listo para perder más. Estoy cansado de sufrir por estos recuerdos. ¿Y si la verdad es que no somos dignos de conocernos? Su voz mostró una vulnerabilidad que nadie se había atrevido a revelar antes. La fogata tembló, y el viento cesó de repente, envolviendo al grupo en un silencio sepulcral. Era un momento de tensión en el que todos enfrentaban la dura realidad de sus elecciones pasadas. Clara sintió una presión en el pecho. A veces, perderse a sí mismo es la única forma de encontrar el camino de regreso. Pero si nos quedamos aquí, seremos tragados por esa sombra. En ese instante, el bosque pareció cobrar vida una vez más, el sonido de hojas marchitas y crujidos resonando a su alrededor. Una sombra se movió velozmente entre los árboles, marcando el final de su conversación. Un grito ahogado llenó el aire, y antes de que pudieran reaccionar, un ruido sordo hizo eco por el claro. Todos giraron, preparados para lo peor, cuando de repente la voz resonó de nuevo, más cerca, más fuerte. ¿Serán capaces de hacer el sacrificio necesario? ¿Están listos para enfrentarse a lo que están ocultando? El viento levantó polvo y hojas, y el grupo sintió la presión del momento. Cada uno almacenaba miedo, pero también una chispa de valentía. La elección se dibujaba en el aire, y la oscuridad del bosque parecía abalanzarse sobre ellos. El verdadero desafío apenas estaba empezando. Clara respiró hondo, sintiendo como el aire helado le llenaba los pulmones. La risa persistentemente burlona parecía rodearlos, un eco de su propia inseguridad reflejada en el bosque que ahora palpitaba a su alrededor. Eran más que simples amigos en una búsqueda, eran un grupo de almas enredadas, unidas en su dolor y temores. Estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que hay en nuestro interior, soltó, casi como un mantra. Todos la miraron, sus rostros eran una mezcla de resignación, miedo y desafío. Julia, todavía temblando, apretó la mano de Marcelo. No puedo perder más de lo que ya he perdido, murmuró, las palabras una mezcla de súplica y firmeza. El aire comenzó a vibrar a su alrededor, la atmósfera se volvió más densa. Un nuevo sonido, como susurros sibilantes, llenó el espacio. Clara, en estado de trance, estaba convencida de que el bosque estaba escuchando, esperando una respuesta, deseando que se atrevieran a seguir adelante. Se inclinó hacia el libro y, sin poder evitarlo, leyó el siguiente fragmento: el espejo de serpientes revelará lo que oculta tu alma, pero solo si ofreces lo que más atesoras. Marcelo se adelantó, su rostro decidido. No me importa, dijo, su voz resonante, ¿no tenemos nada que perder? ¿Qué tan profundo puede ser este dolor? Clara sintió como si un hilo invisible los uniera en ese instante. Todos estaban a punto de dar un salto hacia lo desconocido. ¿Pero qué es lo que vamos a sacrificar?, preguntó Julia con el rostro pálido. Sin responder, Marcelo se acercó al borde del claro fulgurante que se abría ante ellos, donde la penumbra parecía contener sombras y secretos. Cada uno de ellos sintió como la oscuridad los llamaba, pero solo él se atrevió a dar el primer paso. De pronto, una gran explosión de luz estalló del lugar donde había estado el espejo. Clara apenas tuvo tiempo de cubrirse los ojos con el brazo. Cuando retiró la mano, estaba frente a ellos un objeto que desafiaba la murmurante sombra,
un espejo que se retorcía como una serpiente viva, resplandeciendo con un brillo tenue y titilante. «Es hermoso», susurró Julia, su asombro apenas ahogando el miedo. Sin embargo, algo más escalofriante que el brillo comenzó a tomar forma. En el reflejo, podían ver a un hombre de pie en lo profundo del bosque, su rostro era un laberinto de miedos y vulnerabilidades. La imagen era entrecortada por serpientes que se enroscaban en su figura, una captura escalofriante del caos interno. «No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo», gritó Clara, intentando sacudir el miedo que les envolvía. Pero Marcelo, como hipnotizado por el espejo, dio un paso más cercano. «Marcelo, no», gritó Julia, pero fue demasiado tarde. El brillo del espejo parecía absorberlo, como si llamara a lo más profundo de su ser. «¿Qué estás dispuesto a entregar?», resonó la voz nuevamente, haciéndose cada vez más cerca, su tono se volvía amenazante. Clara sintió un escalofrío atravesar su cuerpo, mientras miraba cómo la imagen de Marcelo se hinchaba y se transformaba dentro del cristal. «Renuncia a los recuerdos, Marcelo», suplicó Clara, su voz ahogándose en desesperación. «Ese no es el camino». Pero él ya estaba atrapado en la suave trampa del reflejo, el brillo lo había envuelto en un abrazo frío. La risa, ahora claramente burlona, resonó en los oídos de todos, como si el bosque se regocijara de la elección que había sido forzada. Justo entonces, una sombra repentina emergió entre los árboles, y un olor a tierra mojada y hojas secas invadió el aire. Clara sintió una nueva presencia, poderosa, y se dio cuenta de que el verdadero enemigo, el que acechaba en sus corazones, estaba muy cerca. «Lo que desees ocultar no está en tu mente, está en el espejo», resonó la voz, llevando consigo el súbito deseo de confrontar sus mayores temores y secretos. «¿Listos para un sacrificio aún mayor?». El grupo se unió, el miedo llenando sus ojos. Eran elecciones que nunca imaginaron enfrentar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? La mirada de Clara se encontró con la de Julia, no había duda, no. Había retorno. El sacrificio, el secreto, el espejo, todo estaba a punto de explotar. «¿Estás lista?», preguntó Clara, su respiración entrecortada. Este mar de incertidumbre podría tragarlos, pero si no actuaban rápido, el precio a pagar sería aún mayor. Un instante de silencio, seguido de una decisión abrumadora. Y mientras el espejo reflejaba sus propios fantasmas revividos, todos se dieron cuenta de que algo más grande que sus propios miedos estaba gestándose en el horizonte sombrío del bosque. El verdadero sacrificio aún estaba por llegar. El frío del bosque envolvía a Clara y sus amigos como un manto helado, mientras el eco de la voz desconocida resonaba con poder. Era un instante en el que el tiempo parecía haberse detenido, y el brillo del espejo retumbaba en sus corazones con insistente promesa de revelación y peligro. «Marcelo, lucha», gritó Julia, desesperada, sus manos temblorosas se aferraban al aire como si pudieran alcanzar a su amigo. El reflejo del espejo empezaba a mostrar no solo a Marcelo, sino también fragmentos de su propio sufrimiento, dolorosos recuerdos que la ataban. «¿Qué tan seguido niegas lo que eres?». La voz, que parecía provenir de las entrañas del bosque, se burlaba de ellos. Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda al darse cuenta de que el espejo no solo revelaba, sino que también demandaba. «No podemos quedarnos aquí, debemos ayudarlo», dijo Clara, su voz resonando como un tambor frenético. Pero la sombra que antes había sido solo una brisa ahora se había convertido en una figura oscura y tangible, sus bordes se consumían en la penumbra. Era un reflejo de sus propias sombras, una representación física de lo que tanto temían. «Y si esto es solo el comienzo», susurró Clara, sacudiendo su mente para despejar la niebla de miedo. «Podemos rescatarlo, no estamos solos. Juntos podemos enfrentarlo». Julia asintió, sus ojos llenos de determinación. «Unámonos. No dejaremos que esto nos consuma». Con un nuevo aire de resolución,
Ambos se acercaron al espejo, listos para enfrentar el demonio de sus traumas. El brillo del espejo comenzó a distorsionarse, como un río en agitación, y lo que lo llenaba eran figuras de su pasado. Clara vio a su hermana, la sonrisa que tanto amaba transformada en una mueca de dolor, un recordatorio de las palabras no dichas. En el reflejo de Julia, las imágenes eran aún más conmovedoras, recuerdos de su infancia, risas compartidas en días soleados, pero mezclados con sus terrores más profundos y las traiciones que la lastimaron. Mira hacia adentro, Julia. Mira. Clara apretó la mano de su amiga. La intensidad de sus emociones casi podía tocarse. El espejo estaba gritando, reclamando algo que solo ellos podían ofrecer. Con cada latido del corazón, la imagen de Marcelo en el espejo se hacía más débil, como si su esencia estuviera siendo drenada. No, no puedo dejarlo ir así, gritó Clara, sintiendo un dolor punzante en su pecho. El sacrificio que el bosque demandaba no solo era de Marcelo. Era un viaje que necesitaban hacer juntos. La oscuridad a su alrededor se intensificó, formando figuras serpenteantes que parecían estar vivas. En un momento de lucidez, Clara entendió, el sacrificio a realizar era la confrontación de sus miedos. Debemos darlo todo, declaró, su voz resonando con fuerza mientras miraba a Julia. El espejo se alimenta de nuestras inseguridades y es hora de que las confrontemos. Sin pensarlo dos veces, Claire se acercó al espejo, su reflejo mirándola intensamente. Estoy lista, dijo, su corazón latiendo fuerte. En un acto de valentía, comenzó a derramar su dolor, los recuerdos reprimidos fluyeron como un torrente y el calor de sus lágrimas hizo que la oscuridad comenzara a retroceder. ¿Qué es lo que más te duele?, resonó nuevamente la voz. Clara sintió que se les presentaba la elección final. Mis miedos, mis heridas, lo que he perdido, susurró. Pero también mi amor por aquellos que aún tengo. Julia se unió, sus palabras fluyendo sin tregua. Cada queja, cada sueño olvidado comenzó a liberarse. Fue entonces cuando un destello de luz surgió del espejo, una chispa de esperanza que iluminó incluso los rincones más oscuros del bosque. Las serpientes del dolor comenzaron a desvanecerse, mientras la sombra que los acechaba parecía tambalearse. Marcelo, gritó Julia, utilizando cada fuerza de su ser para alcanzar a su amigo que seguía atrapado entre la luz y la oscuridad. Pero justo en ese momento, el espejo tembló como si estuviera a punto de romperse. La risa burlona se tornó una sinfonía aterradora. ¿Realmente creen que eso es suficiente? Aún no. ¿Han visto nada? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la verdad se volvió aterradora. Las sombras alrededor parecían cobrar vida nuevamente, y la tensión en el aire era palpable. El espejo, un portal hacia lo desconocido, era solo el inicio. A medida que la luz oscurecía el bosque, una nueva revelación se asomaba tras las cortinas de sombras. ¿Están listos para descubrir lo que hay detrás de la verdad?, retumbó la voz siniestra, llenando el espacio con una inquietante promesa. El sacrificio verdadero estaba a punto de revelarse, y el espejo apenas había comenzado a mostrar sus secretos que más estaban dispuestos a enfrentar para rescatar a Marcelo. Las decisiones por venir les cambiarían para siempre. Clara y Julia se miraron con la determinación grabada en sus rostros. El espejo, vibrante y tembloroso, parecía alimentarse de su ansiedad, como una bestia que se alimenta del miedo de sus presas. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero sabía que no había vuelta atrás. Retroceder solo significaría perder a Marcelo, dejarlo atrapado en ese limbo entre la luz y la oscuridad. «Vamos», gritó Clara, estirando su mano hacia el espejo, y al instante, las imágenes del pasado comenzaron a distorsionarse. Figuras familiares se alineaban en su memoria, mostrando momentos de dolor y de alegría. La periferia del bosque pareció expandirse, como si el tiempo y el espacio comenzaran a fracturarse. No. No podemos rendirnos, afirmó Julia, uniendo sus manos a las de Clara.
Si nos enfrentamos juntas a lo que somos, tal vez eso le devuelva a Marcelo la fuerza que necesita. Un nuevo brillo emergió del espejo, embelleciendo el aire helado con una luz dorada. Pero la voz siniestra volvió a hablar, llenando el espacio con su risa escalofriante. ¿Creen que sus palabras son suficientes para liberar a un alma atrapada? La sombra que las envolvía se alzó, transformándose en un torbellino voraz de recuerdos. Los ecos de su infancia resonaban con fuerza, y Clara sintió que sus propios fantasmas salían a la luz, sus fracasos, las promesas rotas, la culpa por no haber estado allí cuando su hermana la necesitaba. En un instante, la verdad se volvió dolorosamente clara, cada una de ellas llevaba un peso aún no liberado. Hay que enfrentarlo. Clara gritó con determinación. Marcelo necesita que sintamos, que cada parte de nosotras se una por él. Seamos sinceras. Con nuestros miedos, con nuestro dolor. Julia asintió, fijando su mirada en el espejo. El dolor nos duele, pero también nos da fuerza. Si podemos enfrentar lo que nos da miedo, podemos salvarlo. Ambas se acercaron más, dejando que sus corazones latieran como uno solo, unidos en la batalla contra la oscuridad. Poco a poco, la luz del espejo comenzó a crecer, iluminando el bosque en un resplandor aparentemente imperecedero. La risa burlona se convirtió en un alarido de furia mientras la sombra trataba de oponerse a este nuevo renacer. Desde el interior del espejo, retumbó una nueva pregunta: ¿qué más están dispuestas a entregar? Todo, respondieron al unísono, y ese simple acto de unidad pareció encender un fuego en su interior. Clara sintió como el peso de su propio dolor se convertía en energía, una llama que crecía y se expandía, uniendo sus recuerdos más oscuros con la luz de sus esperanzas. Justo en ese instante, la figura de Marcelo emergió visiblemente en el espejo, su expresión aturdida pero esperanzada. ¿Chicas de verdad están aquí? A su voz se le mezcló una mezcla de incredulidad y alegría, y eso infundió valor a Clara y Julia. Pero la sombra retrocedió aún más, furiosa ante el renacer de la luz. La voz burlona retumbó nuevamente. Todo sacrificio tiene un coste. Ustedes aún no saben lo que esto conlleva. El espejo comenzó a girar, sus reflejos fracturándose en 1000 pedazos que casi parecían gritar. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía y, en un despliegue de valentía, le gritó a Marcelo: «Sujétate, estamos contigo». Sin embargo, justo cuando la luz parecía alcanzar su punto más brillante, una niebla espesa emergió del espejo, arrastrando todo hacia la oscuridad. Se sintieron tiradas hacia el abismo de un nuevo secreto, más profundo y oscuro que el primero. La última visión se cruzó ante sus ojos antes de ser tragadas por la niebla, la imagen de un libro antiguo, con páginas desgastadas y secretos que susurraban al oído, custodiando la revelación oscura que las uniría aún más a su destino. «¿Están listas para conocer el verdadero sacrificio que deben hacer?», resonó la voz, con un eco que hacía temblar sus corazones. La niebla se cerró sobre ellas, y las preguntas comenzaron a desbordarse. ¿Qué oscuridades se revelarían a medida que desenmascararan los secretos del bosque y el espejo? Era un llamado que no podían ignorar, y el verdadero desafío apenas acababa de comenzar. El aire se tornó denso y frío, como si cada respiro que tomaban Clara y Julia afectara a la niebla que las rodeaba. La oscuridad las envolvía como una manta pesada, haciendo que cada latido de sus corazones resonara en sus oídos. Clara sintió que sus pies tocaban algo sólido, pero no podía discernir qué era. Solo el eco lejano de la voz siniestra parecía acompañarlas, burlándose de su valentía. «¿Qué hicimos?». «¿A qué nos expusimos?», murmuró Julia, temblando. Se buscó en el rostro de su hermana, tratando de encontrar alguna señal de esperanza. «No hay marcha atrás, ¿verdad?». «No, no la hay», respondió Clara, apretando la mano de Julia con firmeza. «Pero eso significa que debemos enfrentar lo que viene. Juntas». Mientras avanzaban, una luz tenue comenzó a emerger en la niebla.
Era un destello pequeño, casi tímido, que pulsaba en ritmos suaves. Con cada paso, la luz parecía crecer y la niebla se disipaba lentamente, revelando antiguos objetos esparcidos por el suelo. Libros, amuletos y fotografías antiguas de las familias, cargadas de historia. ¿Qué es esto?, se preguntó Clara, agachándose para recoger una foto en blanco y negro de su madre cuando era joven. A su lado, Julia hojeaba un libro polvoriento, titulado Los secretos de Quirón. Al abrir la primera página, una sacudida recorrió su cuerpo. Las palabras parecían moverse, susurrando promesas de poder y conocimiento. «Mira esto», gritó Julia, «habla sobre el sacrificio. Dice que el verdadero poder viene de confrontar nuestras heridas». ¿Heridas? ¿Qué heridas? La inquietud creció en Clara, una certeza de que lo que descubrían era parte de su propia historia. Lo que empezaba a parecerse a una búsqueda de salvación pronto se tornaba un dilema moral. La sombra se cernía de nuevo, creando una atmósfera de resentimiento. ¿Acaso no entienden que algunas heridas están diseñadas para permanecer selladas? La voz resonó, amenazante y profunda, como un trueno que reprimía cualquier indicio de esperanza. Hay conocimiento que no debieron buscar. Cállate. Clara gritó, empujando a Julia detrás de ella. No nos vas a detener. Con cada palabra, sentía que el fuego de su determinación crecía. Este era un momento decisivo que tendrían que enfrentar, la gran prueba que cambiaría todo. Estaban atrapadas, pero algo dentro de ellas empezaba a florecer, una chispa de resolutiva verdad. Si queremos rescatar a Marcelo, debemos desvelar todos los secretos, incluso aquellos que nos duelen, Clara insistió, mirando a su hermana a los ojos. Julia, asintiendo lentamente, se acercó al libro y continuó leyendo. Habla de una herida específica, el sacrificio que tiene el poder de cambiarlo todo. La capa de las sombras. Para obtener el conocimiento que buscan, deben estar dispuestas a liberar sus miedos más profundos. Capa de las sombras, repitió Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Significa que debemos convertirnos en lo que tememos? Parece que sí, respondió Julia, su voz temblando. Pero, ¿qué significa eso en realidad? No lo sé, pero no podemos dar un paso atrás, dijo Clara, mirando alrededor y descubriendo que la niebla se disolvía cada vez más. El reflejo del espejo, ahora distorsionado, mostraba una imagen de Marcelo atrapado en el tiempo, esperando a ser salvado. Antes de que pudieran discutir su próximo movimiento, una nueva voz resonó, esta vez familiar y cercana. Chicas, ayúdame, era la voz de Marcelo, desesperada y llena de dolor. Clara y Julia se miraron, sintiendo una conexión instantánea y profunda. Sabían que no podían fallar. Era hora de enfrentarse a los secretos, de romper con el ciclo de dolor que las había marcado. Con una nueva resolución, se acercaron al libro, la luz brillando intensamente a su alrededor, cuando de repente, el suelo tembló y una grieta se abrió a sus pies. Justo antes de caer, escucharon un eco lejano que decía, ¿qué estarían dispuestas a perder ahora? Todo se oscureció. ¿Qué estaban dispuestas a sacrificar realmente por el amor que les unía? La frontera entre la salvación y la perdición se volvía difusa, y un nuevo desafío apenas comenzaba. La oscuridad era absoluta, y el eco del grito de Marcelo se desvanecía, dejando a Clara y Julia flotando en un abismo de incertidumbre. La caída fue abrupta, pero el golpe no llegó. En cambio, sintieron una brisa fría, diferente a la densa niebla que las había rodeado antes. Cuando abrieron los ojos, se encontraron en un vasto campo iluminado por una luz resplandeciente, una aparente antítesis del horror que habían dejado atrás. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, atenta a cada sombra que se agitaba a su alrededor. La tierra bajo sus pies era suave, parecía estar cubierta de hierba dorada que brillaba con un fulgor casi etéreo. No lo sé, pero esto es diferente, respondió Julia, sintiendo que su voz resonaba con timidez en el aire.
Era como si la atmósfera estuviera viva, vibrando con posibilidades. Frente a ellas, una figura se materializó lentamente. Era un hombre de cabello canoso, con una mirada sabia que les transmitía tanto calma como inquietud. Estaba vestido con túnicas antiguas, como las que se describían en los libros que habían encontrado. Bienvenidas, dijo el hombre, su voz era suave y envolvente, soy Elión, guardián de los secretos de Quirón. Has cruzado el umbral hacia la capa de las sombras. ¿Y Marcelo? ¿Está aquí?, preguntó Clara, sintiendo que el tiempo se detenía ante el nombre de su hermano. La angustia se apoderaba de ella. Elión sonrió, pero hubo una tristeza en su mirada. Tu hermano está atrapado en un ciclo de dolor que enfrenta a sus propias sombras. Para liberarlo, deberán enfrentar sus miedos más profundos y buscar en su interior. Clara dio un paso adelante. ¿Qué tenemos que hacer? La determinación ardía en su pecho, como una llama que no podría extinguirse. Elión levantó una mano hacia el horizonte donde sombras difusas se alzaban, formando figuras grotescas. Ese lugar es donde se encuentran sus miedos. Cada una de ustedes deberá enfrentarlo sola, pero son más fuertes de lo que creen. El sacrificio que mencionaba el libro no es físico, sino emocional. Solo a través de la entrega de lo que sostienen más cerca de sus corazones, podrán ganar la fuerza necesaria. ¿Sacrificio emocional? Julia murmuró, su corazón se detuvo momentáneamente. ¿Qué significa eso? Cada herida que eligen ignorar, cada dolor que temen enfrentar, se convierte en un obstáculo. Tendrán que elegir entre abrazar su angustia o dejarla ir, explicó Elión, apuntando hacia un camino que antes había permanecido oculto entre las sombras. Recuerden, el valor no proviene de no sentir miedo, sino de enfrentarlo. Clara miró a su hermana, y por un breve instante, la comunicaron una sinfonía de pensamientos. La idea de perderse a sí mismas era aterradora, pero más aterrador era fallar a Marcelo. Con un asentimiento furtivo, lánzate hacia la oscura senda que se extendía ante ellas. Sin embargo, un grito desgarrador resonó en el aire. Era de Marcelo, claro y lleno de desesperación. Clara y Julia intercambiaron miradas conmocionadas, sabiendo que el tiempo se agotaba. ¿Estaban realmente listas para enfrentar sus propias sombras? Mientras comenzaban a caminar, la luz de Elión se desvaneció. La oscuridad no siempre es un enemigo, dijo su voz en eco, y a veces, se convierte en la guía más reveladora. El terreno se tornó en una serie de caminos ramificados que se bifurcaban. ¿Cuál elegir, ahora que la elección era inminente? Detrás de cada giro, la promesa de lo desconocido y, quizás, la verdad que siempre habían temido. Julia, ¿crees que estemos listas para esto? Clara preguntó, sintiendo que su mundo temblaba a su alrededor. La respuesta de su hermana determinaría no solo el destino de Marcelo, sino el de ellas mismas. No hay vuelta atrás, replicó Julia, con una mezcla de valentía y duda. Pero si no lo hacemos, lo perderemos todo. A medida que la sombra se acercaba, Clara y Julia tomaron una respiración profunda y la niebla comenzó a cerrarse nuevamente. Detrás de ellas, el camino se desvanecía, y sabían que cada segundo contaba. En la distancia, el grito de Marcelo resonó aún más fuerte. Su voz se convirtió en un latido, un recordatorio constante de lo que estaba en juego mientras avanzaban hacia lo desconocido. Pero, ¿y si eso significaba encontrar algo que nunca quisieron descubrir? El sendero serpenteante se oscureció, y con cada paso, el miedo se entrelazaba con su resolución. Lo que había comenzado como un mero deseo de rescate se convertiría en una prueba de amor y sacrificio, donde cada secreto revelado las llevaría más cerca de la verdad y más lejos de la luz. Pero, ¿cómo podrían enfrentarse a un viaje que podría destrozar su propio ser? La respuesta estaba justo más allá del siguiente giro. El sendero se hizo más oscuro, las sombras que se alzaban a su alrededor se parecían a figuras difusas, como sus propios miedos esperando, agazapados en la penumbra.
Clara respiraba de manera entrecortada, intentando mantener la calma mientras el grito de Marcelo se desvanecía, entrelazándose con el viento que susurraba a través de la maleza. «Y si no podemos», la voz de Julia se apagó. Ambas sabían que las palabras fluyendo por la boca de Julia estaban llenas de una verdad aterradora. Frente a ellas, el camino se torcía con una incertidumbre densa, como si fuera un serpentín interminable hacia el vacío. «Lo haremos», dijo Clara con más convicción de la que realmente sentía. «No podemos dejarlo aquí». A medida que proseguían, las sombras comenzaron a transformarse. Se retorcían en visiones del pasado, recuerdos olvidados y experiencias dolorosas. Clara vio la figura de su madre, su expresión desencajada cuando les habló de la muerte de su padre. Un dolor antiguo resurgió, bello y desgarrador, como una cicatriz que nunca se había cerrado. Su pecho se sentía pesado, como si un bloque de cemento estuviera apretando su corazón. «Clara», susurró Julia, notando la tensión. «¿Estamos listas para enfrentar esto?» «Debemos», Clara respondió, esforzándose por sacar la voz de su interior. «No solo por Marcelo. También por nosotras». La afirmación resonó, y el sendero cobró vida. Las almas encerradas en las sombras comenzaron a moverse, como un torrente de energía oscura que parecía absorberlas. Los rostros se transformaron en gritos que clamaban por ayuda, y una sensación de pánico brotó de su interior. Clara apretó el brazo de su hermana con fuerza, como si eso pudiera alinear su coraje. «¿Ves eso?» Julia apuntó hacia una sombra que chisporroteaba suavemente, una figura al borde de la niebla. Era su padre, sonriendo, pero con un brillo de tristeza en sus ojos. «¿Por qué está aquí, Clara? ¿Por qué ahora?» Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No sé, el eco del llanto de su padre suplicaba entender. Allí estaba el silencio, la soledad que lo acompañó en su partida. Asintió, comprendiendo que debía soltar ese dolor, ese rencor que había creído olvidar. «Todo lo que debe hacerse es aceptar», murmuró Julie, como si las palabras vinieran de una parte más sabia de ella. Ambas se miraron y entendieron que estaban en la misma batalla. No podían dejar que el pasado las hundiera, tenían que enfrentar su dolor. Las sombras comenzaron a acercarse, formas retorcidas con ecos de sus fracasos, sus arrepentimientos. «¿Listas para el sacrificio?», preguntó una voz rasposa y antigua, como si el mismo viento les retara. «¿Qué dejarán atrás?». El desafío resonó en sus corazones. Esa voz no solo era externa, sino también un reflejo de sus propios temores. Clara sintió que su voz se alzaba, resonando con la fuerza de una lanza. «Estamos listas. No dejaremos a Marcelo». Las sombras titilaron, buscando resistencia. Una chispa se encendió en el pecho de Clara. «El dolor puede ser el maestro», dijo, recordando las enseñanzas de Elión. «Pero nuestro amor no se apagará por ello». Julia asintió, y juntas dieron un paso hacia adelante. Las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco, incapaces de soportar la luz que emanaban de su unión. El aire vibró a su alrededor, como si una balanza se equilibrara en un instante. Sin embargo, cuando el último susurro de sombra se disolvió, una nueva figura apareció ante ellas, más oscura que cualquier otra que hubieran visto. Era un espejo de sus propios temores, una forma que se alimentaba del dolor que creían haber dejado atrás. «¿De verdad están listas para enfrentarme?», retumbó la voz en sus mentes. Aquella imagen perturbadora parecía una extensión de su desesperación. Clara se sintió atrapada, la angustia se disparó a medida que comprendía que el siguiente paso era confrontar la verdad detrás de sus heridas. En ese momento, un acorde de su pasado resonó en su interior, latente y feroz. Aunque la rabia la consumía, supo que debía hallar la fuerza para retarle. «Esto apenas comienza», susurró Julia, entrelazando su mano con la de Clara. El reflejo oscuro se acercó, arrastrando consigo un sentimiento de angustia palpable.
Ambas sonrieron a sus demonios. No tenemos miedo, aseguraron al unísono, aunque sus voces temblaban, e en cuanto ese eco resonaba en sus corazones, la niebla empezó a girar a su alrededor una vez más, transformando la escena en un vaivén escalofriante. La pregunta surgió en el aire, un presagio de lo que estaba por venir. ¿De verdad tendrán el valor de enfrentarse a ustedes mismas? La voz retumbó. La oscuridad pululaba, una vorágine que prometía una verdad desgarradora, y así, se prepararon para el enfrentamiento, conscientes de que su destino era un reflejo de las sombras que llevaban dentro. ¿Podrían desentrañar los secretos del libro de Quirón y liberar a Marcelo antes de que todo se desvaneciera? La respuesta estaba a punto de encontrarlos. El viento soplaba suave mientras Clara y Julia se enfrentaban al último desafío de su travesía. La sombra que se acercaba era, al mismo tiempo, una amenaza y una promesa. Era el reflejo de sus propios miedos, un espejo oscuro que se movía como un río turbulento, esperando a ser confrontado. Clara sintió que el mar de recuerdos la inundaba. Su infancia, sus risas, pero también las lágrimas que había contenido por los momentos difíciles. Debemos recordar lo que somos, dijo, apretando la mano de Julia. No podemos permitir que nuestros miedos nos controlen. Exacto. Julia tomó un aliento profundo, dejando que su determinación la llenara. No estamos solas en esto. Todo este tiempo hemos tenido fuerza dentro de nosotras, y lo que solo tenemos que hacer es aceptarlo. La sombra pareció temblar ante sus palabras, como si dudara de su poder. Entonces, ¿qué estás dispuesta a perder? La voz resonó de nuevo, más fuerte ahora, retumbando en cada rincón de su ser. Clara cerró los ojos, dejando que el miedo se convirtiera en fortaleza. Las imágenes de su pasado la invadían, las palabras que nunca le dijo a su madre, las promesas que habían quedado sin cumplir. «Te enfrento», gritó Clara, dándole un paso decidido al frente. «No soy solo mis errores. Soy también mis éxitos. Soy lo que he aprendido». La sombra giró y se transformó, la forma de Clara reflejada por ella se desmoronó en 1000 fragmentos. El aire se volvió pesado, pero la luz interna de Clara brillaba con fuerza. Fue entonces que sintió una conexión inesperada, un eco de lucha. «Julia, ahora es tu turno. Hazlo». Julia, con la valentía alimentada por el amor y la unión, se acercó al espejo sombrío. «No me da miedo lo que pueda salir de ti. Reconozco mis heridas y las llevo conmigo. Están aquí para recordarme lo que estoy dispuesta a hacer por amor». Las palabras resonaban, ardiendo como el fuego que había crecido entre ellas. La figura oscura pareció vacilar, y en un instante de vulnerabilidad, Clara vio que la sombra comenzaba a desvanecerse. Pero no era solo la valentía de Julia lo que estaba empujando a la luz, era su conexión, el amor que compartían, que amplificaba su poder. «Vamos, Marcelo. Estás ahí, queremos que regreses». Gritaron al unísono, llenando el aire con la desesperación y anhelo que habían mantenido dentro. Al hacerlo, los ecos del bosque empezaron a cambiar, las sombras retrocedieron, dejando en su lugar un camino hacia la verdad, y entonces, el vacío dejó de ser opaco. Clara, con su corazón latiendo con fuerza, pudo ver a Marcelo al final del camino, atrapado pero presente. «Clara». «Julia», gritó, su voz sacada de las profundidades del dolor. Las hermanas sintieron que un torrente de energía las atravesaba. «Te vamos a sacar de ahí», afirmaron, unidas, firmes en su propósito. Así que, con una determinación renovada, avanzaron hacia Marcelo, pero en su camino, los fragmentos de sombras intentaron alcanzarlas. «No hay nada que temer». Clara gritó, alzando su voz como un escudo ante la oscuridad. Las sombras comenzaron a disiparse, y una luz cálida emergía a su alrededor, cada paso hacía que el camino se iluminara. Cuando finalmente llegaron a Marcelo, el abrazo de su amor lo envolvió en una luz brillante. La sombra,
ahora debilitada por su unión y valor, se desintegró en un susurro, dejando atrás solo la claridad y el aprendizaje. Estuve tan perdido, balbuceó Marcelo, y Clara lo abrazó con fuerza. Lo sabemos, pero ahora estamos aquí. Todos juntos, dijo Julia, sonriendo a la vez que las lágrimas caían por sus mejillas. El bosque empezó a despejarse, revelando un cielo estrellado. La magia del libro había cumplido su propósito. Las sombras se desvanecieron, los secretos se revelaron, y el dolor que los ataba se transformó en un camino hacia la sanación. Sabían que no todo estaba resuelto, pero juntos podían enfrentar lo que llegara. Mientras se alejaban, el viento sopló suavemente a sus espaldas, como un susurro de que todo iba a estar bien. Habían aprendido que el verdadero secreto del libro de Quirón no era solo enfrentar sus miedos, sino que el valor verdadero venía del amor y del apoyo que se ofrecían los unos a los otros. Un amor que no se quebranta ante la sombra, sino que brilla aún más fuerte, y así, entre risas y sollozos, caminaron hacia adelante, dejando atrás el bosque de secretos, pero llevaban sus lecciones grabadas en el alma. No cambiarían su historia, pero sí aprenderían de ella, sabiendo que siempre podría renacer la esperanza. Ahora es el momento de que nosotros también tomemos acción. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para ayudar a que más personas descubran este viaje extraordinario. Comenta abajo con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con 5 amigos que necesiten inspirarse de esta historia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.